Gusto de saludarlos, mis amigos. Aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Panorama de Noticias. Como siempre, toda la información regional, nacional e internacional va a estar aquí a través de Canal 10 Cenillosa Televisión. Mi nombre es Adolfo Mesa y acompañamos como siempre con toda la información. Los invitamos a que nos vean a través de nuestro sitio en la web www.cenillosatv.com.ar, como así también para que se suscriban a nuestras plataformas que tenemos tanto en YouTube como también en otras redes sociales. Cenillosa TV, Canal 10, ahí estamos para que usted pueda tener acceso a todo lo que son nuestros contenidos audiovisuales. Vamos a arrancar nuestro programa de hoy, como siempre, con el informe del COVID-19 desde el Ministerio de Salud de la capital federal de la Nación. Este es el informe del COVID-19 del día de hoy. Buenos días, compartimos el reporte número 133 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 438 son los casos confirmados en las últimas 24 horas por evaluación clínica, epidemiológica y laboratorial en nuestro país. Generan una cantidad total de casos confirmados de coronavirus de 8.809. 19,5 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia en Argentina, 51% afecta a varones, 49% a mujeres. 39 años es la edad mediana que tenemos en nuestro país de afectación. El 11,4% afecta a personas menores de 19 años, el 69,7% personas entre 20 y 60 años y un 18,9% a mayores de 60 años. 31% de los casos confirmados tienen cobertura estatal exclusiva desde el punto de vista de su salud y el 69% posee como cobertura adicional una obra social o empresa de medicina prepaga. 394 los casos fallecidos totales, se suman un caso respecto al informe previo de las 19 horas, total de 10 casos en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad desciende a 4,46%, con una tasa de mortalidad general por coronavirus de 8,6 casos cada millón de habitantes. La edad mediana de afectación está en 75 años con respecto a las personas fallecidas, con un rango entre 27 años y 105 años. 10,7% de los casos han adquirido la enfermedad por un antecedente de viaje. El 44% con un contacto estrecho, con un caso confirmado de coronavirus y un 31,3% por transmisión comunitaria, la cual se mantiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas en el Chaco, Ciudad Capital de Córdoba, Bariloche, Choel, Catriel y Chipoleti en Río Negro, y la capital de Tierra del Fuego, Ushuaia, también encontramos transmisión comunitaria. 22 son las provincias que poseen casos confirmados en nuestro país, se mantienen sin presentar casos Formosa y Catamarca, solo casos importados en La Pampa, y 14 días sin denunciar y confirmar casos tenemos en Misiones, Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. 161 personas están internadas en unidades de cuidados intensivos. Se han dado de alta ya 2.933 casos, que representa un 33% de los casos confirmados, 2.835 de los cuales ya tienen el alta definitiva. Han sido descartados por análisis laboratoriales, por criterio epidemiológico en un 1,8%, 85.130 casos. La cantidad total de test que ha realizado la red de laboratorios, los 338 laboratorios de nuestro país, alcanza los 112.370 test, con 2.400 test por millón de habitantes en la Argentina. El porcentaje de positividad promedio de los test acumulados en nuestro país actualmente es de 9,43%. Esta realidad a nivel nacional se da en un contexto, según la Organización Mundial de la Salud, que nos informa que ya se han superado los 4.731.000 casos totales a nivel global,
316.000 son las personas que han fallecido. América representa el 44% de los casos confirmados en el mundo y el 39% de los casos fallecidos. El número total de casos en América es de 2.082.945 casos, con 65.134 en las últimas 24 horas, representando Estados Unidos el 71% de estos casos, Brasil el 11,5% y Argentina se mantiene en un 0,4% de la cantidad de casos totales en el continente americano. 161 son las personas que están internadas en terapia intensiva con la confirmación del diagnóstico. Casi 2.933 personas se han recuperado de la infección. Letalidad 4.46 en función de los fallecidos sobre el número de casos confirmados acumulados. En relación al diagnóstico de laboratorio, más de 330 laboratorios públicos y privados trabajando para descentralizarlo y más de justo 2.400 test por millón de habitantes. El porcentaje de positividad promedio en Argentina está en un leve aumento, 9.43, habíamos llegado a un mínimo de alrededor de 8% y en el día de hoy 11.7. Este porcentaje de positividad hay que claramente desagregarlo por jurisdicción y por municipio para definir a nivel local la estrategia de testeo. Es muy importante también aclarar que el testeo no se mide en eficiencia o efectividad en función de la cantidad de habitantes, sino más fundamentalmente en relación al porcentaje de positividad que nos muestra si necesitamos ampliar el testeo, sobre todo en función de la situación epidemiológica y en función de la presencia o no de casos sospechosos. El foco desde el Ministerio de Salud de la Nación, en consenso con los expertos, es focalizarnos en identificar personas sintomáticas que son las que tienen la tasa de transmisión más importante para evaluar el diagnóstico, confirmarlo, descartarlo y en caso de confirmación realizar el aislamiento y el seguimiento de sus contactos estrechos. En ese sentido, en el día de ayer tuvimos 438 casos nuevos confirmados. Esto es muy importante también aclarar, que venimos compartiendo siempre que los números de un día no significan que podamos llegar a alguna conclusión. Hay que analizar día a día tendencias y hay que analizar sobre todo, fundamentalmente, qué acciones se generan en función de esos números a nivel local para poder ir monitoreando la situación. Este número se construye con la fecha de notificación y en ese contexto hay realmente muchísimas variables que impactan, por eso se necesita un tiempo más prolongado para poder definir alguna tendencia. En estos 438 casos, el 51% son de la Ciudad de Buenos Aires, el 35% son de Provincia de Buenos Aires, suman 86% de todos los casos confirmados en el día de ayer. El resto de las provincias que han confirmado casos son Chaco, Córdoba, Río Negro, Mendoza y Santiago del Estero, y esto muestra nuevamente la diferencia geográfica en relación a la situación epidemiológica y la importancia que cada persona, que cada ciudadano y cada ciudadana controle, chequee y verifique cuál es la situación en el lugar donde vive, como para saber las recomendaciones y las medidas vigentes y poder seguir esas recomendaciones para trabajar en función de la situación epidemiológica del lugar donde vivimos. Otro mensaje muy importante en relación a lo que reflexionamos todos los días es que de los casos confirmados, el 18% tiene más de 60 años, mientras que de los fallecimientos confirmados por coronavirus, más del 80% tienen 60 años, sobre todo más de 70. Por lo tanto, renovamos la recomendación, intensificamos la recomendación de extremar las precauciones, los cuidados en las personas que tienen alguna condición de riesgo, no solamente desde lo individual, sino también si convivimos con alguna persona que tiene alguna condición de riesgo, extremar las medidas de prevención cuando regresamos a casa y en lo cotidiano, en la convivencia, también tenerlo en cuenta en todo momento.
Hoy tenemos también el lujo de tener presente una referente de la infectología pediátrica, de un hospital de referencia, para que pueda compartir con nosotros recomendaciones y reflexiones sobre la pandemia de coronavirus en pediatría. Muchas gracias. El nuevo coronavirus puede afectar a los niños, aunque se ha visto que en menor proporción que a los adultos, y con cuadros leves o incluso formas asintomáticas. En un pequeño porcentaje pueden presentar cuadros moderados o graves, en particular en los lactantes pequeños o en aquellos con enfermedades de base. Desde el inicio de la pandemia, el Hospital de Pediatría Garrahan nos estamos organizando para la atención de las niñas, los niños y los adolescentes con coronavirus. Pero dadas las características de nuestro hospital, especialmente dedicado al tratamiento de pacientes con enfermedades de base, que son población de riesgo, como son las niñas y niños con enfermedades hemato-oncológicas, trasplantados, enfermedades pulmonares crónicas, cardíacas, enfermedades neurológicas e inmunodeficiencias, una parte muy importante de nuestras acciones fueron dirigidas a la protección de esta población, como así también a la capacitación y entrenamiento del personal de salud con la premisa de cuidarnos para cuidar. De esta manera se conformó un comité de crisis, se elaboraron protocolos dirigidos a la detección en los puntos de ingreso o triage, con diferenciación de las poblaciones justamente que ingresaban por emergencia y nuestros pacientes habituales con enfermedades crónicas. Se organizó el diagnóstico con el Laboratorio de Virología y Epidemiología Molecular y también se organizaron sectores diferenciados para la internación de los pacientes sospechosos y confirmados de COVID. Se generaron circuitos bien diferenciados de los pacientes de manera de poder continuar con el tratamiento y el seguimiento de nuestros pacientes con enfermedades crónicas. A la fecha se han evaluado aproximadamente 500 pacientes sospechosos, se ha confirmado la infección en 17, 7 de ellos se encuentran internados en este momento y el resto ya se encuentra de alta o alguno derivado junto con su familia a otro hospital. En esta oportunidad queremos remarcar la importancia de mantener los controles, el tratamiento y las medidas de prevención, como son las vacunas, en las niñas y niños con enfermedades de base. A su vez, en la población de niños sanos, en especial los niños recién nacidos en sus primeros controles y en el primer año de vida, no desatender el control pediátrico y la vacunación. Sepan que si tienen un control de salud pautado, van a tener permiso para salir. En estos tiempos de pandemia, todas y todos tenemos que mantenernos sanos. Muchas gracias. Es muy importante recordar que no solo en pediatría, sino en cada una de las especialidades y de las líneas de atención, la autorización para asistir a los controles de salud y la autorización para consultar en una emergencia está vigente, y también que es seguro asistir a los centros de salud por esto que comparten todos los profesionales y las profesionales que vienen al reporte en relación a los circuitos que se organizaron en cada uno de los centros de salud para que se asista a las personas que pueden tener coronavirus en un circuito y a quienes consultan por todas las demás razones por otro. Contarles que veníamos viendo con preocupación y poder reforzar esto que dice la doctora Boloña en relación a las coberturas de vacunación, a la caída de coberturas de vacunación, fundamentalmente en esto que se monitorea semana a semana en pediatría, en gripe, en la vacuna antigripal, y en las embarazadas reforzar
el concepto de acercarse a recibir la vacuna antigripal lo antes posible para estar protegidos antes que inicie la circulación viral. Seguimos en aislamiento social preventivo obligatorio en esta etapa hasta el 24 de mayo. Seguimos trabajando permanentemente para actualizar la situación epidemiológica en función de cada una de las áreas para que podamos tomar decisiones consensuadas y basadas en la situación epidemiológica local. Así que sigamos construyendo esta información, los centros de salud, los laboratorios, quienes tienen que notificar y compartiendo las medidas de control y acción para que se pueda tomar la decisión de cómo seguir en los próximos días. Muchas gracias. Vamos a continuar con la información. Tiene que ver con las palabras de nuestro gobernador, que ayer habló y habló un poco de todo con respecto a lo que tiene que ver con esta flexibilización de la cuarentena. Gutiérrez dijo: no queremos dar marcha atrás y hay que cuidarse por eso. El gobernador destacó el comportamiento de los neuquinos y dijo que gracias a esto es posible ir flexibilizando la cuarentena. En las últimas semanas, Neuquén comenzó a habilitar operaciones en diferentes actividades económicas y el gobernador Omar Gutiérrez destacó que esto fue posible gracias al comportamiento ejemplar de los neuquinos ante la pandemia. El mandatario dijo ayer: no queremos dar marcha atrás, pero para eso hay que cuidarse, tenemos que ser todos responsables. En ese sentido sostuvo que los 0 casos positivos de COVID-19 que detectaron en los últimos días son productos de los recaudos de la población en los últimos 15 días. Al ritmo que estamos yendo es posible gracias al comportamiento ejemplar del pueblo de Neuquén, agregó Omar Gutiérrez. Y manifestó también que la conducta del pueblo neuquino fue exitosa. El domingo, con las salidas recreativas, la gente demostró que respeta la situación, resaltó. Si la gente respeta los hábitos de la nueva realidad es otra cosa, dijo el gobernador, y manifestó que la pandemia del coronavirus no pasó, sino que está pasando hoy. No hay que relajarse con los cuidados, hay que mantener la distancia social, usar el tapabocas, cumplir con los protocolos sanitarios de higiene y en lo posible no salir de la casa para evitar el contagio. Lo que están saliendo a trabajar no es que lo hacen con normalidad, con la misma normalidad de antes, dijo el gobernador. Indicó el ejemplo de Córdoba, que tuvo que dar marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena por un rebrote de casos de coronavirus en los últimos días. El gobernador dijo: tenemos que respetar las medidas y los protocolos. Además, el gobernador dijo que están trabajando en protocolos para poder habilitar otras actividades comerciales que todavía no fueron autorizadas para volver a operar en el caso de restaurante. Destacó que se extendieron los planes de ayuda económica para los sectores afectados y los préstamos del Banco Provincial de Neuquén, que es uno de los 10 bancos del país que más inversiones financieras ha realizado. Por último, recordó que las 5 víctimas fatales de Neuquén por el coronavirus, dijo: estas 5 puñaladas no me las voy a olvidar nunca más. Estas son las declaraciones del gobernador ayer, obviamente con respecto a esta flexibilización que tenemos de la cuarentena y que nos pide, como lo sabemos todos, hay que ser muy pero muy responsables con la higiene y con todos los cuidados que hay que tener en esta flexibilización. Vamos a continuar con la información aquí a través de esto que es Panorama de Noticias. Vamos a la vecina ciudad de Plotier, que construyó sus propias cabinas sanitizantes. Ahí estamos viendo las imágenes. El municipio instalará 4 en distintos puntos de la ciudad. Los vecinos pueden pasar y quedar desinfectados como prevención en la lucha contra el coronavirus. Ahí estamos viendo las imágenes de este equipamiento. La Secretaría de Equipamiento y Mantenimiento Urbano de Plotier construyó 4 cabinas sanitizantes que instalará esta semana en los accesos al hospital, al área de recaudación y servicios públicos del municipio y al hogar Los Grandes. Según adelantaron, en 10 segundos los vecinos podrán pasar por la cabina y evitar de esa manera un gran porcentaje la propagación del coronavirus.
un invento que obviamente tiene que ver con tratar de frenar el coronavirus, que hay algunos casos, 4 para ser más precisos, en la vecina ciudad de Plotier. Vamos a la información, tiene que ver con el ámbito nacional. Ayer el presidente, obviamente Alberto Fernández, habló un poco y estuvo visitando, el presidente supervisó un protocolo sanitario que se hizo en una reapertura de la Volkswagen, una fábrica automotriz que obviamente vuelve nuevamente a abrir sus puertas, y ayer estuvo supervisando el protocolo. Vamos a ver las imágenes. Está definido dentro de la planta. Estamos discutiendo con una empresa sanitaria el hisopado que se va a hacer dentro de la planta. Que es un protocolo que se va a ampliar, se va a instalar dentro de la planta y se van a hisopar alrededor de 1000 trabajadores, 100 por día, distribuidos por las áreas y a requerimiento muchas veces de los compañeros intendentes, porque como está esa cosa de la extrazona y los distritos, bueno, en algunas fábricas empezamos a hisopar a los compañeros que vienen de distritos que no son para darle tranquilidad a las autoridades locales. Y después vamos hisopando de a grupos con las medidas pertinentes. Perdón, amigo. Bueno, muchas gracias y ahora invitamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Axel. Bueno, buenos días. Quería agradecer primero que nada al presidente de la Nación. Ayer a la noche, a último momento, terminamos confirmando esta visita que para la provincia de Buenos Aires es muy importante. Quería agradecer también al presidente de la empresa, a Malena que nos acompaña hoy, al intendente Julio, y a las autoridades nacionales y provinciales del área de producción, también de salud, que hoy no están acá, pero que han trabajado intensamente para conseguir algo que en el caso de la provincia de Buenos Aires era un objetivo para transitar esta cuarentena. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta cómo administrar el coronavirus, porque es un virus nuevo, desconocido, que ha generado calamidad en todo el mundo y ha atacado por igual a los países más desarrollados y a los periféricos. Pero lo que a nosotros en la provincia de Buenos Aires nos importaba era poner en marcha el proceso productivo. Nos importaba porque es algo que caracteriza a la provincia de Buenos Aires. 53% de la industria nacional está ubicada en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que si la provincia de Buenos Aires para las máquinas, para el país. Y es un lujo que no nos podíamos dar, sobre todo en un primer momento, cuando el presidente decidió de una manera clara, certera y la verdad providencial, poner en marcha la cuarentena de manera absolutamente, algunos decían precoz y prematura. Resultó ser correcta, ni precoz ni prematura, correcta, porque vemos otros países que en el mismo día en el que Alberto Fernández resolvía el aislamiento, decidieron hacer lo contrario y hoy lo vemos lamentar una evolución de la enfermedad realmente explosiva, con resultados sanitarios muy penosos. Así que ya en ese momento, en la provincia de Buenos Aires, nos separaron las máquinas, porque hubo varios sectores, particularmente el sector alimentario y el sector medicamentos y de equipamiento de salud sanitario, que siguieron funcionando, nunca pararon. Y ya van 60 días de cuarentena y la República Argentina y la provincia de Buenos Aires tienen una práctica, tienen una experiencia, tienen un entrenamiento en funcionar productivamente en medio de una situación tan atípica. Y la verdad que nuestro ministro de Producción, nuestro ministro de Salud vienen siguiendo caso por caso
y no hemos tenido dificultades. Por eso, muchos piden volver a la normalidad. Con esos discursos de la economía, de los problemas. Bueno, quiero decir hoy en Volkswagen que la normalidad no existe más. No se puede volver a la normalidad. Es un sueño, es una fantasía o un suicidio colectivo. No hay normalidad, porque el virus está circulando y se lo puede contener, pero no controlar, porque no lo vemos, no sabemos ni siquiera los detalles de las formas en las que procede el contagio en diferentes niveles y grupos etarios, no lo sabemos. Entonces lo que hay que hacer es mantener al extremo las medidas sanitarias. Y mientras mantenemos al extremo las medidas sanitarias, mientras intentamos que la población de riesgo permanezca en sus casas y todos los que puedan permanezcan en sus casas, reactivar el proceso productivo, pero sin correr riesgos excesivos. Eso es lo que estamos haciendo hoy. A mí me parece que todo lo demás es un experimento que puede llevar al fracaso. Pero acá, en el modo de administración de los procesos productivos, tenemos una experiencia de 2 meses sin problemas. Así que esa experiencia se puede replicar en otras ramas de la producción, siempre y cuando se apliquen los protocolos más estrictos, de manera rigurosa y de manera cuidada. ¿Cómo es eso? En la Argentina se llama con una completa colaboración entre las 3 patas del proceso productivo, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado. Mientras lo hagamos de esa manera, podemos estar tranquilos. Por eso, esto no quiere decir que vamos a evitar los contagios en nuestras fábricas, porque esto es imposible de saber y de pronosticar. Seguramente va a aparecer algún contagio, pero sabemos que el día que aparezca vamos a estar preparados para actuar, para contenerlo, para aislarlo y para de esa manera que no se genere una catástrofe. Así que en la provincia de Buenos Aires, nuestra receta para no volver a la normalidad, sino ir a una nueva normalidad distinta y de convivencia con el virus, es poner énfasis en el proceso productivo. Rehabilitar el aparato productivo siempre con las medidas de seguridad. No creemos, y no es para polemizar, que la cuestión venga o por el entretenimiento, o por andar por la calle, o por el consumo. Todo lo que se puede evitar, hay que evitarlo. Pero la producción tenemos que reactivarla en la mayor escala posible. Eso es lo que estamos haciendo, por eso es muy importante, quiero agradecer de nuevo la presencia de Alberto, porque esta es una de las empresas, de las tantas, que se van a poner a trabajar con nuevos parámetros. Esto no nos pone ni a recordar con nostalgia cuando se podía venir a comer en los comedores todos juntos, ni a llorar ese pasado, ni a esperar algo que todavía no conocemos cuándo va a llegar, que va a ser un futuro con el coronavirus bajo completo control. No nos hace estar nostálgicos ni tristes, nos hace estar contentos de que podemos, con toda esta colaboración, con este trabajo, con este esfuerzo, poner en marcha de a poco el aparato productivo de la provincia de Buenos Aires, que es la creación de valor y que el valor se crea a través del trabajo, esto lo sabemos bien en la Argentina, con coronavirus o sin coronavirus. Así que hoy, con los nuevos protocolos, ponemos en marcha de nuevo nuestra planta en Pacheco, como vamos a seguir haciéndolo en toda la provincia de Buenos Aires, con el máximo cuidado y hasta que podamos tener respuesta médica para el coronavirus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora invitamos al señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Yo creo que las cosas no son solo casualidad, ¿no? Cuando en febrero fuimos con Axel y una comitiva a Europa a reunirnos con líderes europeos preocupados por un problema distinto a este, que era la deuda externa. Hablamos con todos líderes a los que yo particularmente quiero y respeto mucho. Pero hubo una que cuando estábamos terminando la cena me dijo: ¿yo le podré robar 10 minutos más porque quiero hablarle de algo?
Sí, le dije, bueno. Primero tuvo la generosidad de pedirme robarme 10 minutos más. Era Angela Merkel. Y en esos 10 minutos me habló del coronavirus. ¿Y qué mirada tenía yo del coronavirus? Y en ese momento se sabía poco del coronavirus. Se sabía que era un problema que había aparecido en China, que parecía ser un virus que moría a los 24 grados de temperatura, que era un virus que afectaba enfermedades, el aparato respiratorio fundamentalmente, y que por lo tanto el mayor problema era el frío. Y entonces le contesté, le dije, mire, el dato que nosotros tenemos es que nuestra preocupación va a empezar en el invierno. Ahora no deberíamos preocuparnos. Me dijo, es que yo no sé si dicen toda la verdad sobre el coronavirus. Me dijo, pero lo que sí sé es que va a traer consecuencias en el mercado global enormes. Y no me extrañaría pensar, me acuerdo como si fuera hoy, porque además dije, ¿de qué me está hablando? No me extrañaría pensar que el comercio mundial pudiera caer alrededor de 600.000 millones de dólares. Y le escuché con mucha atención y le dije, ahí ya no le puedo seguir la conversación, porque la verdad esperaba el problema me llegue en junio. Y usted me está anticipando esto. La verdad es que no puedo mucho más que esto decirle. Y me fui pensando, y lo hablé con Axel en ese viaje, le dije, esta mujer me está hablando del coronavirus y me dio una imagen muy tremenda. No estaba equivocada. Y fue la única que me lo dijo. Quiero decir la verdad, ¿eh? Fue la única que me lo dijo. Debe ser seguramente por ese motivo, por eso que yo le decía al presidente de Volkswagen, del rigor que tiene el pueblo alemán en la racionalidad del manejo de los conflictos. Y cuando veníamos hablando recién con el presidente de Volkswagen, en estos 500 metros que separan el helicóptero de esta planta, con Axel yo le venía diciendo, bueno, si Volkswagen aplica el rigor alemán, seguramente cuidará mucho en los protocolos. Los protocolos de la industria automotriz, quiero ser franco, los conocí hace más o menos 7, 8 días atrás, cuando el compañero Piñanelli me visitó y me trajo en un pendrive los protocolos de toda la actividad industrial. Y me contó lo mismo que me contó el presidente. El presidente me dijo que ellos tomaron los protocolos que se aplican en Alemania y en China, pero que incorporaron aspectos que tienen que ver con la actividad local que el sindicato recomendó tomar. Y así debemos hacer. Porque como bien dice Axel, nosotros estamos frente a un escenario desconocido. A ninguno de nosotros se nos ocurrió pensar que íbamos a enfrentar esto. Y es muy cierto lo que dice Axel. La normalidad que conocimos no existe más. Va a haber otra normalidad. Otra normalidad. Una normalidad que nos obliga a no abrazarnos, a no estrechar las manos, a tener distancia y a andar con barbijos, hasta que la vacuna aparezca y este mal momento se supere. Y me decía el presidente de Volkswagen, que el presidente global de Volkswagen tuvo la misma lógica que tuve yo, que lo que más le importó fue preservar la salud de los que trabajan y después le preocupó cómo salir de la cuarentena. Es exactamente lo que me preocupa a mí, lo que le preocupa a Axel y lo que le preocupa a cada gobernador de la Argentina. Porque nosotros, no fui yo solo, nosotros los argentinos entendimos el riesgo, tuvimos en cada gobernador el líder necesario para que afronte y le impulsara a su gente a quedarse en sus casas. Tuvimos en cada dirigente sindical el dirigente exacto que le explique a sus trabajadores el porqué de la necesidad de resguardarse. Tuvimos en cada intendente la persona indicada para cuidar que la gente respete todo esto, y fue un trabajo social, conjunto, magnífico, que hasta acá nos ha dado buenos resultados. Y por eso, igual que Axel, yo creo que nosotros tenemos que ir viendo cómo rehabilitamos el funcionamiento de la economía. Pero debemos hacerlo con el cuidado que el presidente de Volkswagen nos dijo en el auto que quieren hacerlo. Esta es una planta donde trabajan 3.000 personas aproximadamente.
Y ahora está trabajando la mitad de la gente para preservar las normas de distanciamiento y todo eso que nos dijo el gerente de Relaciones Humanas, ¿es así?, de la empresa. Y me parece que eso es lo correcto. Porque la verdad, no está dicho que el que no fue severo con estos cuidados y no fue estricto con estos cuidados y dejó que la economía siga funcionando, le haya ido mejor en la economía. Yo el otro día puse el ejemplo sueco, no para abrir juicios sobre Suecia. Si hay países cuyo funcionamiento admiro, son los países escandinavos, incluyendo a Suecia. Solo quise decir que Suecia, que fue más flexible en el tema de cuarentena, tiene los mismos resultados económicos que aquellos países que hicieron la cuarentena. Porque el problema no es nuestro, el problema es del mundo. Y esto es lo que hay que entender. No es un problema de la Argentina, de Suecia, de Alemania o de China. Es un problema global. Y como la economía es global, se paraliza parte de la economía y no hay forma de sacarlo adelante. Ahora, si vamos a tener todos ese resultado económico, ¿qué es lo que debemos privilegiar? La vida de la gente y la salud de la gente. Y es eso lo que hemos hecho, y es eso lo que vamos a seguir haciendo. No porque, como algún tonto repite, nos enamoramos de la cuarentena. Vamos a seguir haciendo eso, porque está visto que es lo que debemos hacer. Porque a nosotros nos preocupa el cuidado de la gente tanto como la productividad y el desarrollo de la economía argentina. Pero la verdad es que esta empresa, donde me voy a encontrar ahora con 1.500 trabajadores que preservaron su salud, que van a trabajar en una empresa que va a seguir cuidando de su salud, no es lo mismo que visitar una empresa con 1.500 trabajadores contagiados. O una empresa vacía porque nadie tuvo el cuidado de cuidar la salud de esa gente y dejar que se enferme. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces no debemos dudar de lo que hemos hecho. No debemos preguntarnos si hicimos bien, porque para preguntarse si lo que hicimos está bien, miren los resultados. Miren los resultados. No fue la acción de un gobierno, fue la acción de toda una sociedad. Y también de empresarios, como los empresarios de Volkswagen, que cuando llega la hora de abrir, contaron con el apoyo del Estado cuando fue necesario y además abren con los cuidados que esta nueva realidad de la que habla Axel exige. Eso es la inteligencia de una sociedad. Así que yo, créanme, quiero aclarar que ustedes supieron tarde que yo venía acá porque leí el mensaje de Axel a las 9:30 de la noche. Quiero dejar constancia, no es que me estaba haciendo el difícil. Y a las 9:30 de la noche le pregunté a Julio, che, mañana tengo la agenda muy densa. No, me dijo, entonces nos vamos a Volkswagen. Y encantado de estar reabriendo una empresa de la talla de Volkswagen que cuida a su gente, como me cuenta el sindicato, como me cuenta el presidente de la empresa, que cuida a la gente en una provincia que cuida a la gente como la cuida el gobernador y como la cuida el intendente. Así tenemos que trabajar, todos juntos, y así vamos a salir adelante. Felicitaciones por esta reapertura. Muchas gracias por invitarme. Vamos a la información con las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que dijo: ninguna presión económica va a poner en peligro todo el esfuerzo. El ministro de Obras Públicas advirtió que ninguna presión económica va a poner en peligro y en riesgo todo el esfuerzo que venimos haciendo los argentinos para contener el avance del coronavirus. Y dijo también que si hay un colapso sanitario, va a haber un colapso económico, al reivindicar las medidas de aislamiento social. Compartimos la información junto al ministro Gabriel Catopodis.
son hospitales que tienen camas de terapia intensiva, camas de terapia intermedia, equipamiento de última tecnología, de rayos, ecógrafos móvil, planta de oxígeno propia, una cantidad de equipamiento y de insumos que van a permitir en los próximos 5 meses que este hospital pueda cumplir la tarea y cuidar a los vecinos, en este caso de Florencio Varela, pero en cada localidad, sin necesidad de adquirir ningún insumo. Y la decisión fue construir estos hospitales. En 20 días necesitábamos sumar en esta decisión aproximadamente 1000 camas, que fue lo que se logró. Acá había un baldío, en cada uno de estos lugares había un terreno o una playa de estacionamiento, y fue la decisión en estos lugares construir estos hospitales. Lo hicimos con trabajadores en cada una de las localidades, en cada una de las obras, que llegaron de manera sana y se volvieron a su casa en perfecto estado de salud. En ese sentido se hizo un cumplimiento muy estricto de todo el protocolo sanitario. El sistema de salud argentino partió antes de la pandemia con 8.400 camas de terapia intensiva aproximadamente. Hoy estamos ya en las 10.500, o sea, hemos crecido 2.000 camas. Esto gracias al tiempo que nos ha dado el aislamiento social obligatorio, que entre otras cosas nos ha permitido prepararnos mejor al sistema de salud. Menos del 50% de las camas en nuestro país hoy están ocupadas. Ninguna medida, ninguna presión económica va a poner en peligro y en riesgo todo el esfuerzo que venimos haciendo los argentinos, y cualquier desafío en lo laboral, en lo económico, en lo productivo, lo vamos a hacer si logramos cuidar la salud de los argentinos. Si hay un colapso sanitario, va a haber un colapso económico. Y nos vamos al ámbito del fútbol, precisamente no, pero fútbol en lo que se refiere al campo de juego. Estamos hablando de la reelección de Chiqui Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino. Tapia fue reelecto en la AFA hasta el 2025 y se creó la Liga Profesional sin descenso por 2 años. Claudio Chiqui Tapia resultó ayer electo hasta el 2025 en la AFA y se creó la Liga Profesional con Marcelo Tinelli como mandatario, sin descensos hasta el 2022, tras la Asamblea General Ordinaria que se hizo a través de forma virtual. Compartimos la información. Felicitar, agradecer a cada uno de los miembros que nos han acompañado en estos primeros 3 años de conducción en el fútbol argentino, de donde realmente nos ha tocado realizar una tarea muy, pero muy difícil. Nos ha tocado reconstruir el fútbol argentino, la asociación del fútbol argentino. A lo largo de estos 3 años hemos logrado transparentar nuestro fútbol, hemos logrado una gestión transparente. Hoy es un día histórico donde vamos a dejar atrás muchas cosas, quizás como se lo denominaba el doble comando. Nuestro fútbol estaba dividido, una parte en la AFA, otra parte en la Superliga. Voy a dar lectura a la nómina de autoridades electas. Presidente, Claudio Tapia. Vicepresidente, Jorge Ameal. Vicepresidente, Hugo Moyano. Vicepresidente, Marcelo Tinelli. Denme un segundito que están silenciando porque hay ruido. Continúo. Sigo. Vicepresidente, Rodolfo Donofrio. Vicepresidente, Guillermo Raed. Secretario General, Víctor Blanco. Prosecretario, Luciano Naquis. Tesorero, Pablo Tobillino. Protesorero, Horacio Martignoni. Secretario Ejecutivo, Nicolás Russo. Prosecretario, Maximiliano Levi.
Bien, continuamos en nuestro programa de noticias. Vamos a compartir algo que tiene que ver con las realidades que tienen y las formas de las políticas que tienen distintos países. En este caso vamos a compartir un anuncio que hizo el presidente del Ecuador, donde hizo en plena pandemia un recorte del gasto público. ¿Qué significa? Recorte del salario, recorte en lo que se refiere a insumos en lo que es, por supuesto, la atención médica, en fin, todo un recorte en plena pandemia. Vamos a compartir las declaraciones de Lenín Moreno, que anunció un recorte del gasto público de 4.000 millones de dólares, que incluye reducciones salariales de los trabajadores públicos, que justificó por la grave situación financiera del país, que aseguró se profundizó por la emergencia sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus. Como diría un amigo mío antes cuando jugábamos al fútbol, así cualquiera, así es muy fácil, recortar por los que menos tienen cuando más lo necesitan. Compartimos las declaraciones del presidente de Ecuador. Ecuatorianas y ecuatorianos, hemos tomado las siguientes decisiones. Nuevamente comenzamos por esfuerzo del sector público. Haremos un recorte de gasto público de más de 4.000 millones de dólares. En masa salarial, 980 millones. En bienes y servicios, 400 millones. En gasto de capital, 1.300 millones. En renegociación de la deuda, ahorraremos 1.300 millones de intereses. En el caso de la función ejecutiva, para cuidar la salud de nuestros funcionarios públicos, evitar aglomeraciones y para generar un ahorro, los servidores pasarán a trabajar 6 horas diarias en lugar de las 8 de hoy y recibirán la remuneración por esas 6 horas, priorizando el teletrabajo. Se exceptúan de esta medida quienes no pueden tener ningún cambio en su horario y en su modalidad de trabajo, el personal que preste servicio de salud, policía, Fuerzas Armadas y el resto de funcionarios de seguridad. Hemos eliminado 43 ministerios e instituciones desde el inicio de nuestro gobierno. Ahora eliminaremos y funcionaremos 10 más. Además, vamos a eliminar 7 empresas públicas, Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. TAME, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos 5 años, entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas. Vamos a asignar 750 millones de dólares para fortalecer los sistemas de salud y protección social para los más vulnerables. Y nos vamos a una imagen un poquito más alegre ahora, hablando tanto de coronavirus y demás. Vamos a compartir una imagen que tiene que ver con Aluminé y Villa Pegüeña, que se tiñeron de blanco en la primera nevada otoñal. Ayer martes se registraron copiosas precipitaciones en las rutas provinciales 13 y 46. Era obligatorio el uso de cadenas para transitar. Las condiciones climáticas se van a extender hasta el jueves. Los vecinos de Aluminé disfrutaron de su primera nevada del año. Por la mañana la precipitación copiosa por momentos arrancó alrededor de las 9:30 de la mañana y pasado el mediodía persistía en esa región de la provincia. La mínima rondó 1 grado bajo cero, mientras que la máxima no supera los 6 grados centígrados. Además, indicaron que la ruta provincial 46, donde se encuentra la bajada de Rahue, era obligatorio el uso de cadenas para la presencia de hielo y de nieve. Ahí estamos viendo las imágenes de la primera nevada otoñal, aquí y por supuesto en esta localidad, en Aluminé, que la disfrutaron obviamente en esta primera nevada. Estamos llegando al final de otra nueva edición de Esto que es Panorama de Noticias. Dios mediante nos volvemos a encontrar como siempre. Primera edición 13 horas, segunda a las 20 para compartir toda la información. Les agradecemos y como siempre les invitamos a que se queden en la compañía de nuestro canal. Mi nombre es Adolfo Mesa, quedan ustedes informados y nos vemos en la próxima.